quiero. Entonces cuando reviso el examen veo cuántos puntos los he pedido y cada punto lo divido por el valor de la pregunta. Entonces si me escriben algo muy genérico, posiblemente no esté en su genérico cada uno de los puntos que les he pedido. Entonces, de nuevo, lean bien la pregunta. Y para los habilitatorios, como los vamos a dar todos el mismo día, para algunas personas que me deban más de uno o algo así, va a ser un poquito complicado. Y entiendo que dar muchos exámenes es estresante. Entonces, para ello, no solo para ellos, sino incluso para los que me deban un solo examen, el habilitatorio va a ser dos, máximo 3 preguntas abiertas por examen. Entonces, si me deben carbohidratos, van a responder de 2 a 3 preguntas nada más. Y eso está sobre 100. Entonces, o saben o no saben. Si ya estamos en tercera instancia, ya es o sé o no sé. Estamos previos al final, ¿ya? Y con eso van a poder, las personas que deban más de un bloque, poder dar todos los bloques al mismo tiempo. Y de nuevo, cada examen tiene un periodo asignado. Si cada examen, por ejemplo, digo que va a durar media hora y tienen que dar 3 exámenes, pues tienen hora y media. No es que en el periodo de un examen tienen que darlos todos. Para el número de exámenes tendrán algún tiempo asignado, así que por eso no se preocupen. ¿Ya? ¿Preguntas? O sea, que va a ser de 1 a 3 preguntas, media hora cada examen. No sé el tiempo, un ejemplo. Pero posiblemente mínimo media hora. ¿Y en las terceras van a haber compuestos y así, o por lo que son pocas preguntas va a ser netamente teórico? O sea, ¿nos va a pedir que hagamos compuestos y así? ¿O? El mismo formato que hemos estado viendo hasta ahora. Una pregunta podría ser: escriba la glucosa como un anómero, isómero, efímero, etc. Como puede ser una pregunta de mucho análisis. Va a depender mucho de un día antes, porque como les he dicho, los exámenes los hago un día antes en base a lo que hemos visto en clase y lo que por lo general me canso diciéndoles esto es importante, como el balance energético, ¿se acuerdan? ¿Otra consulta? Igual, de todas maneras, las personas que deban más de un bloque, no se estresen porque lo que estoy haciendo es estudiar antes del final, porque el final es la siguiente semana de todas maneras. Y para el final tienen que estudiar todo. Entonces, es simplemente aumentar una semanita extra antes para poder estudiar el final al dar 1, 2, 3 bloques, lo que sea. ¿Va a haber revisión de esas terceras instancias como un preparatorio para el final? No, lo que les voy a mostrar sus exámenes, eso sí, antes de subirlas al sistema y los van a poder ver. Pero No, revisión entre todos, no. ¿Y ya sabe cuándo va a ser? Sí, ¿cuándo era? ¿2? 3 de diciembre. 3 de diciembre. En 20. La primera semana de los exámenes finales. 19. En horario de teoría. Aquí. Doctor, esta es la última clase teórica. Sí. La última vez que me escuchan hablar de ello. Espero. Así como fue la última clase práctica hace un momento, esta sería la última clase teórica. ¿Y nos va a extrañar? Lo voy a ver en cuarto año. Bueno, ahora sigamos con... ¿Se acuerdan que cuando empezamos lípidos hablamos de lípidos en sangre, verdad? Ahora vamos a hablar de lípidos en tejidos. Cuando hablamos de lípidos en tejidos, estamos hablando básicamente a esa pancita que casi todos tenemos, ¿verdad? Entonces, estos lípidos en tejidos es acumulación del tejido adiposo o de las grasas con diferentes compuestos en diferentes zonas del cuerpo, vísceras y demás. Y esto se da de manera natural en el cuerpo, controlada obviamente, porque hay un consumo energético menor a la ingesta energética. Básicamente, consumimos más energía de la que utilizamos. Ojo, que esta no es la grasa del pollo que me comí necesariamente. No es que si como grasa, se almacena como grasa. No. Si como azúcares y no uso los azúcares se pueden convertir en almacenamiento de grasa. Entonces, esta es una forma de almacenar energía a largo plazo, obviamente, y además a largo plazo rinde más. A lo que me voy con que rinde más es que por cada, si quieren verlo así, es un término muy general, estoy dando números al azar,
por cada gramo de grasa voy a tener muchísimo más contenido energético, o sea, ATP, por cada gramo de glucógeno. La diferencia es que, como ya lo habíamos dicho, que el glucógeno es de accesibilidad más rápida. Yo degrado un glucógeno y tengo glucosa. Si yo quiero degradar esta grasa, tengo que pasar por un montón de procesos que los vamos a ver hoy y los van a leer mejor cuando estudien en la unidad. Era 9 y 4, que por cada gramo de grasa 4 kilocalorías. Bueno, La relación es con 9 a 5 por lo menos, pero depende mucho del tipo de grasa. Ahí va a variar entre colesterol, triglicéridos, tipos de ácidos grasos, triglicéridos, cadenas cortas, cadenas largas, eso varía. Entonces, cuando hablamos del tejido adiposo, y aquí de nuevo siempre va a haber los que son team carbohidratos y los que son team lípidos. Entonces, dependiendo de ello y dependiendo de la percepción de cómo lo analizamos, los tejidos adiposos podrían convertirse en la principal reserva energética del organismo. Cuando digo principal, no me refiero que es a la primera que yo voy a ir, ni para guardar ni para acceder, sino que básicamente esta reserva es más a largo plazo. La principal, en función de disponibilidad, sigue siendo el glucógeno, no va a ser el tejido adiposo, tomando en cuenta lo que ya acabamos de mencionar. Ahora, este exceso calórico que puede venir a través del consumo de grasas, puede venir a través del consumo de proteínas, no tanto proteínas, y a través del consumo de carbohidratos. Cuando digo exceso me refiero al ATP que no se llegó por la glucosa, mucho que no se llegó a utilizar, va a terminar siendo almacenado en estos tejidos adiposos, considerando de que la fuente de glucógeno está, y voy a decir esto entre comillas, bien. Ya cuando ya el cuerpo dice estamos guardando mucho glucógeno y este hombre no se está moviendo, entonces probablemente no se va a mover, lo vamos a guardar en un almacenamiento más a largo plazo. Dentro de eso, si se dan cuenta, estos lípidos de tejidos estaban basados al principio en almacenamiento energético, pero no es la única función que van a tener. También están los lípidos de tejidos conocidos como los lípidos constitutivos. Constitutivos porque constituyen una estructura. Son lípidos de estructura, si quieren verlo así. Acá tenemos todos los lípidos que tienen el poder tensoactivo. ¿Se acuerdan qué era el poder tensoactivo? Extremo polar, extremo no polar, ¿verdad? Ustedes deciden cuál es la cola y cuál es la cabeza. Entonces, básicamente, esa capacidad de tensoactivo, un lugar polar y el otro no polar, le va a dar la capacidad a estos lípidos de formar membranas celulares. Ahora, los lípidos constitutivos van a permitir la permeabilidad y semipermeabilidad de la membrana celular, pero no necesariamente le están dando una estructura. Por eso no se llaman lípidos estructurales, sino constitutivos. Como les dije, imagínense una bolsa y a la bolsa la llenan de agua, o un globo que lo llenan de agua, pero no completamente, va a tener la forma que ustedes quieran, ¿verdad? Lo único que está haciendo el globo con la bolsa es evitar que el agua salga o algo entre dentro del globo. Pero no le está dando una estructura. Entonces la célula es exactamente lo mismo. Estas membranas solitas, constituidas por lípidos, no le van a dar necesariamente la forma de la célula como la conocemos, sea neurona, hepatocito, lo que ustedes desean. Lo que le da la forma de estructura a la célula es el citoesqueleto celular, microtúbulos, etcétera, filamentos, actina, que no es tema de hoy, no es tema nuestro, pero es importante que tomemos en cuenta que aquí no estamos viendo una estructura como tal, sino más una constitución de una membrana que va a tener una función que ya lo vemos de mejor manera cuando hablamos de lípidos. Pero es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a ver en clase, está en el libro cuando lo puedan leer, la síntesis de los fosfolípidos es una síntesis completamente aparte, que si bien es metabólica porque hay procesos metabólicos mediados por enzimas, la síntesis de los fosfolípidos de novo se da gracias a la acumulación de estas membranas en el sistema de endomembrana de la célula. ¿Se acuerdan que está el núcleo, las células eucariotas? Alrededor del núcleo viene el retículo endoplasmático rugoso, luego viene el liso y después viene Golgi. Estos son sistemas de endomembranas, se los conoce como sistema de endomembranas porque son extensiones de la membrana nuclear sin los poros nucleares, son membranas, en otras palabras. Entonces, cuando la célula quiere sintetizar membrana plasmática, básicamente ese sistema de endomembrana dentro de la célula, en el núcleo, lo que hace es sintetizar estos lípidos. Básicamente es como que extiendo el Golgi, como que si lo cortara, y voy sacando fracciones de Golgi hacia la membrana externa y se empieza a formar
la membrana plasmática. Entonces esa es la manera en la que más o menos se empiezan a constituir las membranas afuera cuando la célula sí lo requiere. ¿Ya? Y luego vamos a metabolismo de las grasas. Lo dejé en blanco porque está completamente prohibido escribir en el examen grasas buenas y grasas malas. Hay grasas y tal. ¿Okay? Lo que está mal y está bien es consumir una u otra por encima de lo permitido. Eso está bien o está mal. Pero no hay grasas buenas y grasas malas. No se las agarren con las grasas, somos nosotros los culpables. ¿Ya? Entonces, el metabolismo de las grasas básicamente va a estar constituido por la síntesis de dos compuestos: colesterol y triacilgliceroles. Los triacilgliceroles son un alcohol de 3 carbonos, un glicerol, unido a 3 ácidos grasos. ¿No? Por eso son triacilgliceroles. Ahora, estos 3 ácidos grasos pueden ser el mismo ácido graso o pueden ser diferentes ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser de 4 carbonos, pueden ser de 8 carbonos, pueden ser de 20 carbonos. Entonces, tenemos un triacilglicerol con 3 ácidos grasos y cada uno de estos ácidos grasos puede ser completamente distinto y ser un ácido graso con características diferentes. Podemos tener ácidos grasos con cadenas de carbono saturadas, no saturadas, largos, cortos, pueden ser los 3 iguales, los 3 diferentes, 2 iguales, 1 distinto, eso va a variar muchísimo. Y esto va a variar en función de la dieta en la que nosotros tengamos, de dónde vienen los gliceroles o si son endógenos producidos por nosotros. Pero es importante que tomemos en cuenta eso. Estos, cuando digo triacilgliceroles, me refiero a un grupo de lípidos que pueden ser muy diversos bajo el factor común de que tienen 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Ese es el factor común de los triglicéridos. Ahora, cuando yo quiero metabolizar estos triacilgliceroles, por ejemplo, acabo de tener una ingesta rica en triacilgliceroles y no tengo fuente energética a través del metabolismo de los carbohidratos, o digamos que el metabolismo de carbohidratos no existiera, entonces voy a recurrir a estos triacilgliceroles como fuente de energía, no como almacenamiento. O quiero sacar triacilgliceroles de los tejidos adiposos como fuente energética. Para ello, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? No es lo mismo que la pizarra otra vez. Antes de activar el glicerol, ¿qué tendría que hacer? Quitar el ácido graso del glicerol, básicamente liberando el glicerol, ¿verdad? Entonces, ¿qué este glicerol tiene solo? Recuerden que aquí, para que tengamos un triacilglicerol, cada grupo alcohólico está unido a un ácido graso. Entonces, antes de poder activar o procesar este glicerol, yo tengo que hidrolizar los triacilgliceroles. Eso se da a través de enzimas, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan que se llamaba? Lipases, ¿verdad? Que hidrolizan lípidos. Entonces, las lipases van a hidrolizar estos triacilgliceroles y me van a liberar el glicerol. Ese glicerol va a entrar a un proceso metabólico. Este proceso metabólico empieza con la activación del glicerol. La activación del glicerol básicamente es a través de la gliceroquinasa que estamos viendo aquí, la hidrólisis del ATP, necesitamos una fuente energética, este es un cofactor, y terminamos con el L-glicerol 3-fosfato. ¿Les suena familiar? Ese compuesto. Parece que es parte del proceso de la glucólisis, ¿verdad? Bueno, entonces básicamente estoy formando un glicerol 3-fosfato. Ese es un proceso de activación del glicerol. El segundo paso de la activación del glicerol es la conversión del glicerol y su destino. Cuando digo conversión y destino me refiero a que el metabolismo del glicerol no se va a dar fuera de las mitocondrias, se tiene que dar dentro de las mitocondrias. Para ello tiene que haber una conversión de este glicerol. Entonces, si ingresamos como L-glicerol 3-fosfato, el primer paso de conversión que vamos a tener en este caso es a través de, ¿qué proceso estamos viendo aquí? Esta reacción sería una reacción de reducción. Entonces, este glicerol 3-fosfato se está reduciendo y esta reducción se da gracias al transporte de hidrógenos hacia el NAT
por la acción de la glicerofosfato deshidrogenasa, y se forma el dihidroxiacetona fosfato. Ese dihidroxiacetona fosfato, luego por un proceso de isomerización, se puede convertir en D-gliceraldehído 3 fosfato. ¿Les suena familiar los compuestos? ¿Dónde van? ¿Dónde va este compuesto después? ¿De qué vía? De la glucólisis, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí este metabolismo del glicerol, y esta puede ser posible pregunta de algún examen, todavía no sé de cuál, pero estamos haciendo una interconexión entre el metabolismo del glicerol sin aumentar la concentración de glucosa, pero sí entrando a la glucólisis, pero por una vía intermedia. Entonces, no es que el glicerol se haya convertido en glucosa y luego pasa a la glucólisis. No, estoy alimentando la glucólisis justo en el medio, en el proceso de isomerización, cuando formo las triosas. Y luego la glucólisis sabe en dónde va y todo el proceso energético. ¿Se vuelve el glicerol 3 fosfato cuando ingresa a la mitocondria? No, todavía no. No, perdón, me confundí. Esto ya está en la mitocondria. El que no puede ingresar a la mitocondria solo son los ácidos grasos. Ahí sí me confundí, perdón. Entonces, de nuevo, aquí hay una interconexión, vuelvo a repetir, del metabolismo del glicerol con el metabolismo de los carbohidratos sin necesidad de afectar la concentración de glucosa. ¿Ya? Entonces, esto me está alimentando de energía al cuerpo o a la célula a través de todo el proceso energético que ya conocemos, pero sin partir ni de glucógeno ni de glucosa, sino de las triosas que ya tenemos. Está alimentando la vía de la glucólisis, pero no a través del aumento de glucosa. Sí, ahora, este metabolismo del glicerol, cuando rompemos los triacilgliceroles, habíamos dicho que liberamos el glicerol de los ácidos grasos, ¿verdad? Entonces el glicerol alimenta la vía de la glucólisis en el medio, cuando se forman las triosas. Ahora, los ácidos grasos que se liberaron del glicerol, los ácidos grasos libres, vamos a llamar, porque ya no están unidos a su triacilglicerol, van a tener otro proceso de metabolismo. Esto, de nuevo, con la misma finalidad de una posible alimentación energética. El proceso metabólico de los ácidos grasos, por lo general, el proceso final de los ácidos grasos es la oxidación, también conocida como beta-oxidación. Esta beta-oxidación es un proceso ustedes ya saben que es oxidación biológica, es un proceso de oxidación de los ácidos grasos para eventualmente alimentar alguna de las vías que me van a dar una fuente energética. Esto se da después de haber liberado estos ácidos grasos de los acilgliceroles, de los triacilgliceroles. Entonces, así como el glicerol tenía que activarse, ahora estos ácidos grasos también van a sufrir un proceso de activación. Este proceso de activación es un proceso que desde el punto de vista energético se lo considera un proceso de alta energía, pero también es un proceso energético intermediario. Porque en las reacciones que hemos visto hasta ahora, básicamente hemos visto dos tipos energéticos, o dos tipos de reacciones energéticas. La primera, en la que viene el ATP, se hidroliza, sale un grupo fosfato, se libera energía, ¿verdad? Queda un grupo fosfato que puede unirse a través de una fosforilación o que puede quedar fuera, y el ADP. La otra reacción con energía que hemos visto es la adhesión de un grupo fosfato que está solo, que por lo general al unirse a la molécula que se va a unir puede formar enlaces especiales, que son enlaces de alta capacidad energética. Que si yo saco ese grupo fosfato o rompo ese enlace de alta energía, puedo luego incluso unir un ADP con un fosfato. Esas son las dos reacciones energéticas que hemos visto. Aquí tenemos un proceso conocido como proceso intermediario, que está entre los dos. Entonces, aquí va a intervenir el ATP. La única diferencia es que cuando yo hidrolizo el ATP, no hidrolizo
no quito solo un grupo fosfato, quito 2 grupos fosfatos. Al quitar 2 grupos fosfatos estoy básicamente agarrando la energía del primer grupo fosfato y del segundo grupo fosfato. Y se libera el AMP, o el adenosino monofosfato, y un pirofosfato inorgánico. Eso me da la capacidad de activar este ácido graso y convertirlo en acilcoenzima A, no acetilcoenzima A. Es diferente. Este acilcoenzima A, si se dan cuenta, tiene esta unión igual a la anterior. Y esta energía que se ha formado aquí viene por la hidrólisis de estos 2 grupos fosfatos que venían de la teoría. Que no es lo mismo que si hubiese resuelto solo un fósforo. Esta reacción es no reversible. ¿Por qué? Con la pirofosfatasa. Por 2 razones. Primero, por la energía, necesitaría muchísima energía para volver hacia el otro lado, pero aquí hay energía. La energía se guardó acá. Incluso si yo rompo este enlace, podría tener la capacidad de unir un ADP a un fósforo, no un AMP a 2 fósforos. El otro problema es que estos pirofosfatos inorgánicos son muy inestables. Entonces, tras que se generan, vienen otras enzimas. No recuerdo, se llaman las pirofosfatasas y los van a hidrolizar. Entonces, esta irreversibilidad del proceso se da gracias a esas 2 cosas. A un desbalance energético después. Esa energía que he usado no la puedo revertir hacia el otro lado. Y que además, aún así pudiera, ya no hay grupo fosfato y pirofosfato juntos para unirse al AMP que se acaba de formar. Entonces, ese es un proceso de irreversibilidad de esta reacción. Por eso, de nuevo, esta es una reacción de alta capacidad energética porque se está formando un enlace de alta capacidad energética porque viene de la hidrólisis de 2 grupos fosfatos, pero no se la considera, pero se la considera también intermedia porque, de nuevo, es a través de la hidrólisis de la carga, tomando en cuenta los dos tipos de reacciones que habíamos visto anteriormente. Ahora, hasta este momento tenemos un ácido graso o ya no. Tenemos un acilcoenzima A. Acá está la coenzima A, ¿verdad? Que básicamente esto se ha unido a través de este grupo de este azufre. Aquí está el ácido graso. Para que sea ácido graso tendría que ser un ácido carboxílico. Este carbono debería estar unido a grupo OH, ¿verdad? Entonces, básicamente, el ácido graso se lo considera activado porque está unido a la coenzima A, pero lo importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es que este ácido graso, el ácido carboxílico, que es el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y lo que sea que venga después. Acá puede ser un ácido graso de 20 carbonos. Entonces aquí pueden haber hasta 20. Eso se mantiene ahí. Lo único que estoy haciendo con este ácido graso es quitar el grupo OH y unirlo a la coenzima A. Esa es la activación del ácido graso. Pero este ácido graso está junto con toda su cadena de lateral, tal cual ingresó. Y esto es importante cuando veamos el balance energético después. ¿Cuántos carbonos viene por cada ácido graso? Una vez el ácido graso está activado con la unión de la coenzima A como acilcoenzima A, este tiene que ingresar a la mitocondria para poder entrar al proceso metabólico. El detalle es que la membrana mitocondrial no tiene un receptor para un ácido graso activado. Entonces, y tampoco para uno no activado. Entonces tenemos que ver la manera de introducir ese ácido graso dentro de la mitocondria. Para poder introducir ese ácido graso dentro de la mitocondria vamos a utilizar los receptores que ya tiene la membrana mitocondrial. Dentro de esos receptores, básicamente, tenemos un juego de reacciones que ayudan a que ingrese ese ácido graso a través de la transferencia del acilcoenzima A a un compuesto conocido como carnitina, que se escribe aquí. Entonces, este ácido graso, que se convierte en acilcoenzima A, como vimos hace un momento, va a reaccionar con la carnitina a través de esta enzima, de la carnitina aciltransferasa, y se dan cuenta qué está pasando aquí. Sale la coenzima A, y esta acilcarnitina se convierte en, la carnitina se convierte en acilcarnitina y se libera esta coenzima A, ¿verdad? Por el otro lado, para que se dé eso, tenemos una isocima que es conocida como la carnitina aciltransferasa 2, que va a ser, recuerden que aquí estamos con esta reacción. En este caso, y esta acilcarnitina, ingresa a esta parte de la mitocondria.
Aquí esta acilcarnitina va a reaccionar con esta coenzima. Se dan cuenta, se liberó aquí, pero esto también está dentro de la membrana. Reacciona con esta por acción de la misma. No es la misma enzima que está entra y sale. Por eso es 1 y 2, porque están fuera y dentro de la membrana. Reacciona y se forma otra vez el acilcoenzima. Si se dan cuenta, lo único que está pasando aquí es el acilcoenzima no puede ingresar por este transportador. Lo único que puede entrar por este transportador es tanto la acilcarnitina como la carnitina. Entonces lo que estamos haciendo es, en este caso, es liberar la coenzima A y el grupo del ácido graso, que ya no es ácido graso, se une a la carnitina formando una acilcarnitina, ingresa, se vuelve a quitar la carnitina que se le agregó al ácido graso, si quieren verlo así, y sale otra vez, termina como carnitina, y ese ácido graso se une a coenzima A para formar otra vez el acilcoenzima A. Entonces, en esto lo que estamos viendo es que para poder hacer el transporte del acilcoenzima A dentro de la mitocondria se está usando un transportador que es específico para la carnitina y la acilcarnitina. O sea, la carnitina no es el transportador, es un compuesto. Es el compuesto que va a tener su propio transportador. O sea, tenemos coenzima fuera de la matriz y dentro, que son las mismas. Pero, o sea, como tal, la acilcoenzima necesita la carnitina para que pueda entrar y unirse a la que está dentro. Entonces, como que la quito, se une a la carnitina, la carnitina se convierte en acilcarnitina, se ingresa por ese transportador y una vez dentro como acilcarnitina, libera el ácido graso activo y sale otra vez como carnitina para volver a meter otro ácido graso. En el libro menciona que la carnitina se va a reciclar botándola de nuevo al citosol, pero eso no va a ser lógica pensando en que recién se va a unir en el espacio intramembrana. Que si se volvía al espacio intramembrano, se volvía al citosol. La carnitina. Se queda en el espacio intermembrana, pero después de la acción de la enzima, de la carnitina aciltransferasa 2, ahí va a salir otra vez aquí. Ahora, lo importante de esto, Pero no había entrado a la Pero matriz. este de acá no es el espacio intermembrana y el de afuera es la citosol y matriz. Esto se va a dar en la matriz. No, Pero no era que entraba la carnitina y la 5A primero al espacio intramembrana y ahí era donde se volvía la acilcarnitina. ya. Y mi libro dice que es en el Ajá. Entonces, porque está dentro. ¿Por qué? entonces, pero A ver, ¿cuál es la pregunta? Perdón, ya me perdí. la pregunta Ahí es, entendí. ¿la carnitina volvería a salir hasta el citosol o saldría solo al espacio intramembrano? Vuelve a salir esta citosol. Puede volver a salir esta citosol. Ay. la carnitina. Me quedé, José. No, es que lo peor es que en el libro, no sé, la edición será quizá. El espacio intermembrana es lo que viene acá. O sea, es toda esa parte de que decía citosol, es espacio intermembrano. Por eso igual quedé confundida, porque aquí, Aquí no. es citosol. Pero acá no. Aquí no, ¿eh? Sí, Ajá. esta figura es de la edición antigua. Pero ¿y luego cómo va al citosol? Por este mismo transportador. Por ese mismo que está al otro lado. Ajá, exacto. Sí, de nuevo, estos transportadores de carnitina y así. A ver, por ahora olvidémonos de todas las reacciones que se están dando aquí y solamente concentrémonos en que hay carnitina y acilcarnitina, digamos. Si fuera así, este es un transportador de gradientes, entonces para que pueda haber pueda haber la transferencia de carnitina y acilcarnitina en ambos lados, tiene que haber la concentración equilibrada en ambos sentidos. Cuando digo en ambos sentidos, me refiero en ambos sentidos de la membrana. En este caso, si esta es la membrana que divide la matriz del espacio intermembrana, entonces va a tener que hacer un juego entre esos dos lados. Si este mismo transportador está en la membrana externa de la mitocondria, básicamente va a pasar lo mismo. Entonces, la carnitina podría reciclarse al citosol si puede, a través de un transportador. Pero esta transferencia, esto sí está mal, perdón, esto es entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Pero se va a dar a través de un transportador de carnitina, que de nuevo, para que esta carnitina pueda ingresar como acilcarnitina a este lado, básicamente tiene que haber un cotransporte de la carnitina hacia el otro lado. Es un equilibrio en ambos lados. Y ese equilibrio de la concentración de la carnitina o acilcarnitina en ambos lados
eso sí va a estar, y aquí voy a decir entre paréntesis regulado, que no es un proceso de regulación, por las concentraciones que se estén dando a través de la generación de ácido graso. Pero, ¿cómo llegó entonces el ácido graso al espacio intermembrana? Porque, a ver, ahí se supone que esto de acá es el espacio intermembrana donde dice citosol, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo llegó ahí? A través del mismo resultado. O sea, se repite este mismo proceso. El mismo proceso se repite, tanto en la membrana externa como en la membrana interna. O sea, quiero hacer un citosol y paso una membrana y vuelvo a pasar de dos, son como dos puertas. Pero el ácido graso no se hubiera quedado. O sea, sería como que este proceso se repite 2 veces. En ambas membranas. Pero es que No, la primera Pero puerta que la primera membrana sí era permeable a la ambos. O sea que no nos gustaban Permeable a. O sea, si no puede pasar el ácido graso que queda afuera. ¿Cómo llega la membrana? Por eso. O sea, la externa. Sí, no. La membrana externa de las mitocondrias es más permeable que la membrana interna de las mitocondrias, pero el ingreso va a depender de la concentración de carnitina básicamente que haya tanto en la matriz como en el paso. Y solo ácido graso, y ya se ve que está por lo mismo. Ah, y acá pues queda como así. Ya, ahora el proceso de oxidación o de la beta oxidación de los ácidos grasos, y esto va a depender, no sé si en la edición del libro que tienen, pero la oxidación en la edición del libro que yo estoy manejando se la conoce como primera oxidación y segunda oxidación. Hay otros libros que la llaman por alguna razón como última oxidación y penúltima oxidación de la activación de los ácidos grasos. Ahora, la primera oxidación que se vaya a dar después de la activación de este ácido graso, básicamente se va a dar por una enzima de qué tipo? Deshidrogenasa, pero es un proceso de oxidación, ¿verdad? Ahora, esto, y aquí es importante tenerlo en cuenta, se va a dar gracias a la presencia no de los NADs, sino de los FATs. Entonces, ese ácido enzima A con su alto nivel energético se mantiene. Lo único que vemos es un proceso de deshidrogenación, un proceso de oxidación biológica, y tenemos ¿qué producto? ¿Qué puta dice? ¿Un SAT? Insaturado trans. Delta 2. ¿Cuál es el producto de la primera oxidación? No, ok, en este caso, cuando yo oxido el ácido enzima A, el FAT se va a llevar los hidrógenos y los electrones, ¿cuál es el producto? Parece el mismo, pero Ya, está bien. Parece me lo aprendí. ¿Lo de qué? Hasta ahora no entiendo muy bien qué Es CC trans. entiendo lo de Ah, ya, que imagínense, en este caso es la insaturación. Dice, ¿se acuerda que insaturación es doble enlace? ¿No ves? Entonces me dice que la insaturación está en el carbono 2, entre el carbono 2 y el carbono 3. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces la insaturación está entre el 2 y el 3. Eso es, o cuando hablo de 1,6 bifosfato, entonces el fosfato está en el carbono 1 y en el carbono 6. Es importante que coloquen coma y no guión, por eso me dice que está en uno y el otro. Si colocan guión, me dice que están en todos, del 1 al 6. ¿Cómo? No es lo mismo decir acid coenzima A2, 3 insaturación a decir acid coenzima A2, guión 3, guión insaturación. En este caso sí es lo mismo. Aquí no es lo mismo. Porque si me ponen, en este caso, perdón, si en este caso sí es lo mismo. Pero, de nuevo, cuando digo 2,3 me refiero a que están en 2 y el 3. En este caso están en 2 y el 3. Pero si fuera, por ejemplo, y no va a ser insaturación porque es otra cosa, pero si fuera 2,5, como los 1,6 bifosfato, no puedo poner 1-6 bifosfato. Porque si pongo 1-6, estoy diciendo que hay bifosfato desde el carbono 1 hasta el carbono 6, no en el 1 y el 6. Y lo digo esto porque
me dirán que es algo tonto, pero en los nervios a veces uno se confunde porque aquí tengo que poner un guión, acá tengo que poner otro guión, entonces lo pongo en todos lados. Y eso puede cambiar completamente el tipo de molécula que estoy escribiendo. Ya, eso tómenlo en cuenta. Doctor, ¿y ese trans delta 2 enol CoA? Es una molécula, y bueno, aquí lo que se va a generar es una molécula de isomerización de hipotrans. ¿Se acuerdan que era trans y cis? Ahora, el grupo enólico unido a la coenzima A va a depender mucho, y esto va a depender mucho del grupo R que tenemos aquí. Y esto, de nuevo, es importante tomarlo en cuenta porque la enzima que se encarga de esto tiene 3 tipos de isocimas, que son las mismas enzimas con diferentes variaciones muy pequeñas que van a variar en función de este grupo R que está ahí. Y cuando digo grupo R me refiero a la longitud de la cadena carbonada, nada más. ¿Ya? Por eso les decía al principio, es importante tomar en cuenta de que un triacilglicerol son 3 ácidos grasos unidos al glicerol. El glicerol es estándar, que es como lo conocemos siempre, pero los 3 ácidos grasos son distintos en función de cómo vayan progresando. ¿Ya? Luego tenemos el proceso dentro de la misma beta oxidación conocido como una hidratación. Esta hidratación básicamente es agregar una molécula de agua para formar este compuesto a través de la enobil hidratasa. Este proceso es un proceso reversible porque ya no hay un, podríamos decir que no hay un desbalance energético porque también es reversible. Recuerden que cuando digo reversible me refiero a que la reacción puede ir en ambos sentidos. Eso quiere decir que pueden ser catabolizadas o metabolizadas, mejor dicho, por la misma enzima. Si va a convertirse en el mismo producto por otra enzima, entonces el producto no necesariamente es reversible, a no ser que sea un complejo enzimático. Doctor, una pregunta antes, si la del anterior era acil-CoA-2,3, porque estaba acá utilizando el trans alfa. Ajá. ¿Aquí? ¿Dónde? Ay, perdón. No. Ya me Ahí. Ya. O sea, ese acil-CoA 2,3 INSAT se convierte en trans alfa y no lo estoy diciendo lo mismo. No entiendo la pregunta, perdón. Es que ahí está mencionado las dos partes, la parte de abajo y la parte de arriba. Y en la Ajá. siguiente solo utiliza la parte de abajo. Ah. Hay el nombre de las moléculas. Ajá. Entonces, ¿son dos cosas distintas o lo mismo? O por practicidad lo... Es por practicidad, es la misma molécula. Ya. Es la misma molécula que teniendo en cuenta el grupo R, pero sí, la molécula. ¿Y qué es el triángulo? Pero, Es la ubicación. Eso va a variar en función de dónde está el grupo, en función de la cadena ahí. Eso es como un valor. Eso es del grupo R. Es como una variable. ¿Qué dicta que sea cis? ¿Qué dicta? Esa es una pregunta. A ver, cuando, de nuevo, ¿se acuerdan que lo vimos exactamente la misma pregunta cuando teníamos levógiro y dextrógiro? ¿No ves? En levógiro y dextrógiro, la organización de la molécula por lo general puede ser uno o el otro. De manera in vitro, por lo general, va a salir 50-50. En cis y trans no siempre es el caso de 50-50, va a depender mucho del tamaño de la molécula y de qué esté arriba y qué está abajo y geométricamente qué es más fácil para la molécula. De todas maneras se van a formar ambos elementos, tanto cis como trans. Pero en este caso, cuando se hace el estudio metabólico, el único isómero que se encuentra es el trans. Y eso puede deberse, y seguramente se debe a la acción de la misma enzima, que genera ese elemento y no lo otro. Por lo tanto, la siguiente enzima va solamente a trabajar
con lo que son los trans. Bueno, dentro de eso tenemos la segunda oxidación. Esa segunda oxidación va a ser básicamente otro proceso de deshidrogenación. Y partimos de la... Y aquí de nuevo es importante que tomemos en cuenta de que además o sea, empezamos con la molécula en configuración trans y luego terminamos con la molécula en configuración cis o trans o ninguna. El producto final de la primera reacción, de la hidratación. ¿De la primera? La primera, la de arriba. Entramos como configuración trans y salimos con cis o trans. Ninguna. ¿Ah? Trans. Alguien dice... ¿Se acuerdan que para que sea cis y trans había una característica importante? ¿Cuál era? Que tenía que tener. En este caso, para ácidos grasos, doble enlace. En este proceso de hidratación, estoy perdiendo el doble enlace, por lo tanto ya no tengo cis ni trans. ¿Ya? Tengo una pregunta entonces, ¿por qué reversiones? Cierto, no lo vimos. En este caso, la enzima enoil hidratasa es capaz de hidratar y deshidratar, capaz de generar hidrólisis, perdón, es capaz de añadir la molécula de agua y quitar la molécula de agua, no hidrólisis de la molécula como tal, o sea, de todo el compuesto. Ahora, de nuevo, el nombre se la conoce como hidratasa porque va a tener la vía referente hacia la hidratación, pero esta enzima en particular es capaz de hacer ambas cosas. Generar la hidratación o agregar la molécula de agua y también quitarla. Ahora entramos al siguiente proceso de oxidación, donde básicamente es otra deshidrogenasa. Lo importante es que, a diferencia del primer proceso de deshidrogenación u oxidación, aquí estamos trabajando con NAT, y básicamente en este caso tenemos como producto la beto-cetoacilcoenzima A. Esta cetoacilcoenzima A ingresa a un proceso nuevo, o un paso nuevo, si quieres verlo así, conocido como la ruptura de la cadena, y ahí es donde liberamos el acetilcoenzima A. Entonces este betoacetilcoenzima A, por acción de la tiolasa, básicamente lo que está haciendo es la liberación de ¿qué? Este es el producto de la reacción. ¿Qué está pasando en la reacción? Añade o sea, corta y añade a uno de los dos elementos en la toxina. Listo, entonces ¿qué queda como producto? Acilcoenzima A y acetilcoenzima A. Uno de los errores más frecuentes en esta pregunta es que se generan dos acetilcoenzima A. Y en este caso lo único que estoy haciendo, la forma más correcta de ver esta reacción, más como una hidrólisis o algo así, es una liberación del acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A queda con toda la cadena de carbonos y aquí se ha hecho la liberación de un acetil. Es por eso que cuando vemos todo el proceso en función de cuántos carbonos tuvo ese ácido graso, por ejemplo un ácido graso de 8 carbonos de cadena tiene 3 vueltas. 3 vueltas de todas estas reacciones de beta-oxidación. En la primera vuelta se libera un acetilcoenzima A, luego vuelve otra vez a la vuelta, quedan los 6 carbonos, se libera otro acetilcoenzima A, y al final recién vamos a quedar con 2 acetilcoenzima A por el número de carbonos básicamente. ¿Ya? Prácticamente por cada carbono se libera. Por cada vuelta se libera un acetilcoenzima A, y en cada vuelta que se genera un acetilcoenzima A se perdieron, si quieren verlo así, 2 carbonos de la cadena. Entonces, en función de este número de carbonos que va a tener el ácido graso, va a depender el número de vueltas que va a dar y el número de acetilcoenzima A que se van a liberar, porque a mí lo que me interesa es el acetilcoenzima A, no el acilcoenzima A. Doctor, ¿el acilcoenzima A es lo mismo que el acetilcoenzima A simplemente con un carbono a la izquierda? No, ¿Por qué más para- de un carbono. Más de un carbono. Más de un carbono. Si fuera solo uno sería un acetilcoenzima A. Si fuera solo uno, carbono 1 y carbono 2 sería otro acetilcoenzima A. Entonces, esta R significa 2 o más carbonos. Les vuelvo a preguntar, ¿por qué, digamos, en la tercera vuelta no da acetilcoenzima A?
la tercera vuelta. No, aquí da acetilcoenzima, pero da 2. Empiezo con 8 carbonos, ¿lo ves? En la cadena. En la primera vuelta lo que se está haciendo es liberar un acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A tiene dos grupos en este acetilo, si quieren verlo así. Entonces aquí quito 2 carbonos para formar mi primer acetilcoenzima A, porque la parte del coenzima viene aquí, agregado a la reacción. Entonces me quedó el mismo, voy a decir ácido graso, pero a estas alturas ya no es ácido graso. Me quedó el mismo ácido graso, pero menos 2 carbonos con 6. Entonces vuelvo otra vez al proceso de oxidación y ahora le quito otro acetilcoenzima A, entonces le quité 2 carbonos más. Entonces pasé de 6 a 4, por eso se libera un acetilcoenzima A. Vuelve a haber una tercera vuelta, pero como aquí empecé con 4, el producto de esta reacción va a ser carbono 1, carbono 2 y ahí acaba. Y este va a ser carbono 1 y en vez de que sea una cadena va a ser un solo carbono. Entonces van a ser 2 acetilcoenzima A. Si fuera 10 carbonos, hay más de 3 vueltas. Si fueran 6 carbonos con los que parto, hay menos de 3 vueltas. A lo que me voy es que Sí o sí tiene que llegar a 3 vueltas no es un número estándar para todos. El número de vueltas que se van a generar, el número de acetilcoenzima A que se va a liberar por cada ácido graso va a depender de la cadena de carbonos del ácido graso. Pero en la última vuelta siempre se van a liberar 2 acetilcoenzima. En la última vuelta se tiene que liberar 2. En este caso dijo con 8 carbonos, por si fuese con 9. Entonces la última reacción daría a 5, que sería... La última reacción daría así, muy bien. Interesantemente, en ese caso, el último no sería un ácido porque no tiene aquí un carbono, sería inestable, claro. El detalle es que los ácidos grasos que entran a este ciclo, que son los ácidos grasos que van a ingresar a los kilometrones de la dieta, o los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo, en su gran mayoría tienen números pares en la cadena E. Por lo tanto, no se genera esa situación de que había solo uno. Entonces siempre van a venir en pares. Ahora, a ver, este ya está. Por eso entramos al balance energético. Y esto es importante porque, como se darán cuenta, me agrada mucho el balance energético. Dentro de ese balance energético, lo importante es, si yo les digo, parto con un ácido caprílico que tiene 8 carbonos, ¿cuánto sería el balance energético? Ahora, en todas las reacciones que hemos visto se gastaron 2 uniones fosfato, ¿verdad? Dentro de esa misma reacción, en función de uniones fosfato, tenemos que ver cuánto se producen en la beta oxidación. Para ello necesito saber cuántos ciclos hay, porque en función de la formación de la beta oxidación voy a tener 5 productos de enlaces fosfato por cada ciclo. Ahora, de nuevo, por cada ciclo que haya, por cada liberación de un grupo acetilo, voy a producir 5 enlaces fosfato por cada acetilo que libero. Ahora, dentro de ello voy a introducir acetilcoenzima al ciclo de Krebs, y ya sabemos que el ciclo de Krebs tiene un balance energético de 12 moléculas ATP, y eso es por cada acetilcoenzima que estoy introduciendo. Ahora, todo eso tiene que dar un balance energético, que en este caso es 61 moléculas ATP por este ácido graso de 8 carbonos. Ahora, lo que quiero que veamos acá es la manera de poder encontrar cuántas vueltas se han dado, porque no siempre son 3, y cuántos acetilcoenzimas se han producido. Básicamente es con esa pequeña regla. La cantidad de acetilcoenzima que se va a dar es igual al número de carbonos que tiene el ácido graso dividido entre 2. En este caso, el ácido caprílico tiene 8 carbonos, dividido entre 2, 4. Entonces el ácido caprílico tiene capacidad de formar 4 grupos acetilcoenzima. ¿Cuántas vueltas se van a dar? Sería mi computadora, está. 3. 3. Me quiero un descanso. Ya no puedo más. Lo que yo no entiendo es la producción de la beta oxidación, porque dice 5 por 3.
Doctor, yo tengo una pregunta, porque en sí, eso que dice producción en la beta-oxidación de 3 ciclos 5x3 no es de ATP, ¿verdad? Es de producción de enlaces fosfato. Enlace de alta fosfato, energía. sí, no es de ATP. Entonces, el balance energético en general no es por ATP. El balance energético, buen punto. El balance energético total no es de ATP, es por enlace fosfato. Sin embargo, en este caso, como estamos viendo, balance de la energía producida, y esta energía puede ser a través de los enlaces fosfato que se han gastado, o en este caso, y de los ATP que se vayan a generar por el ciclo de Krebs. Entonces, cada ATP estamos tomando en cuenta que va a tener un grupo fosfato que va a poder ser capaz de liberar energía. Entonces,